Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo te hacía en la playa ya. He estado en la playa y he vuelto de la playa y volveré a Pues ir no a se la te playa. nota. Los que vemos el vídeo no te lo notamos. Estás más blanco que nunca. No me jodas. Eso es la iluminación, los efectos Ay, especiales. que no te has maquillado antes, como los profesionales, antes de salir en Claro, cámara, y pasa claro, lo que pasa. claro, Que la claro. gente de la radio estará diciendo, ¿y esto de qué me hablas? Si yo no veo nada. Pues veniros al Facebook, aunque solo sea para cotillear un rato y verlo blanco, transparente, cristalino, que está el señor Manolo Gallego, por mucho que diga que se va al monte, que se va a la playa y esas cosas. Lo que pasa es que no soy como los guiris que se ponen en plan gamba bajo el sol a torrarse y quemarse la piel. Ah, bueno, pero hombre, una buena torre de chullas hay que hacerlo de algo. A falta de Eso, chullas, eso, eso es buenos otra son cosa. Eso guiris. es otra cosa. Lo que pasa es A que falta de chullas, buenos son guiris. yo me pongo a... No te vas a comer un guiri. Yo me pongo Es que a... no, hombre, depende. Que ya sabes que cuando el hambre aprieta, Bueno, yo me pongo a la sombrita y con cuidado. hoy, Pero dejemos esas cosas. Nos venga, vamos a vale. lo que toca, que es a lo que hemos venido. Tú quieres hacer un programa canónico, como Dios manda. O sea, Eso es, ahí, eso es es, con su orden y su concierto. eso es. Vamos a ver por qué me cuentas tú que China se puede comer o se va a comer o se quiere comer a Microsoft y a Google. A Microsoft. Bueno, es una pregunta. Sí, ¿qué La China pasaría si se se lo come a come? Google y Podría comérselo. a Microsoft. Microsoft, con S-O-F-T. A la empresa de Bill Gates que revolucionó los hogares de medio mundo cuando consiguió que un aparatito que antes en realidad no existía en la mayoría de los hogares, que era el llamado ordenador o Sí, computadora, pues sí. pasara a formar parte de nuestras vidas como ocurría con la televisión, ¿no? Hasta entonces lo que teníamos era un teléfono fijo y teníamos una televisión y una radio. Esos eran los tres aparatos principales, digamos, de comunicación de la casa, de una forma o de otra, eh, con los que muchas generaciones se han movido indefinidamente. Pero a raíz del sistema operativo Windows 95, Sí, que es un sistema muy intuitivo por el cual no se necesita tener conocimientos de informática, más que unos conocimientos muy mínimos, muy básicos, y que funciona un poco bajo el axioma prueba-error. Es decir, prueba a darle aquí y si no sé aquí, pues será en otro sitio, ¿no? Prueba-error. Entonces ya vas aprendiendo que ahí no le des porque no es para lo que tú quieres hacer, dale en ese otro lado, entonces sí que va a funcionar. Básicamente así de sencillo lo explico. Era la brillante idea, la idea fuerza del desarrollo de un programa como Windows 95, sistema operativo, que permite sobre él instalar distintas aplicaciones para darle diferentes usos, desde una aplicación, por ejemplo, para escribir un texto, lo que se llama un tratamiento de textos, a una base de datos para poder, pues qué sé yo, hacer el estocaje de tu tienda que tienes ahí, aires acondicionados a tutiplén, si pases calor, iros a ver a Manolo, que Manolo lo soluciona. os, Eh, os coloco uno, sí. Os coloco uno eh, bajo las piernas, sí. Vale, sigue. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que yo descubra que esa empresa Microsoft, pronunciado correctamente, Sí. hizo tremendamente influyente y tremendamente rico a su dueño y fundador, el señor Bill Gates, ¿no? Con una influencia que aunque hoy ya no es la influencia absolutamente dominante en el mercado informático, que tuvo, digamos, entre la segunda mitad de los años 90 y la primera parte de la primera década del siglo XXI, sigue siendo una influencia decisiva y su sistema operativo y algunas de sus aplicaciones, en particular las aplicaciones de correo como Hotmail Mm. o como Microsoft Exchange, que se utiliza para aplicaciones de correo electrónico de carácter profesional, o sea, para empresas, principalmente, pues siguen teniendo una implantación absolutamente generalizada
en este mundo globalizado en el que vivimos y al que tanto ha contribuido una empresa como Microsoft a hacer que se difundiera, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, no sé si habéis visto las noticias de estos últimos días, pero prácticamente todos los medios de comunicación y en portada aparece una muy agresiva campaña por parte de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, echándole en cara al gobierno de China estar detrás a través de organizaciones de ciberdelincuentes o hackeadores. Es más, los acusa directamente desde Washington, se aclara, se les acusa directamente al gobierno de Pekín de tener en nómina a piratas informáticos, haciéndoles responsables de pues más de 250.000 servidores de correo de Microsoft, estos servidores que dan servicio a ese sistema de intercomunicación por vía de correo electrónico para empresas que se llama Microsoft Exchange, Sí. y que utilizan comúnmente muchísimos bancos en todo el mundo y también muchísimas empresas de tamaño mediano y pequeño, también bastantes empresas de carácter grande. Un ciberataque que se produjo, creo recordar que fue en el mes de mayo, y cuyas consecuencias pues ha habido, se están ahora empezando a conocer con mayor exactitud. En un primer momento se calculaba que ese ciberataque afectó a 30.000 organizaciones. Ahora ya se está hablando por las 60.000, incluyendo agencias de gobiernos, contratistas militares, empresas privadas, centros de investigación, universidades en todo el mundo. Y este caso del ataque contra Microsoft viene después de otro ataque llamado SolarWinds, que afectó directamente y que se supone que Estados Unidos culpabiliza ese ataque contra instalaciones del gobierno de los Estados Unidos o contra instituciones y organismos gubernamentales de Estados Unidos, pues responsabiliza al gobierno de Joe Biden a Rusia de ese ataque. Han venido justamente uno detrás del otro. Pero es que estos no son los únicos ataques importantes que se han producido en lo que llevamos de año. Ha habido una escalada gigante que ha llevado al gobierno de Biden a tomar la delantera y literalmente a desatar una guerra antipirateo contra China a escala mundial, de lo cual hemos visto bueno, mensajes de alto nivel simbólico por parte del secretario de Estado norteamericano en su reciente gira por la OTAN y por la Unión Europea, y que no habíamos visto hasta la fecha. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño recuento o resumen, incluso si me dejas, voy a ver si puedo compartir pantalla, Manolo. A ver si me dejas compartir pantalla, me tienes que autorizar tú Bueno, primero. lo autorizaré, voy a probar si tengo Sí, ganas de autorizarte. Pero sí, pues no, yo creo que te conviene que queda más chulo, más chuli para, al menos que nos están viendo en este, bueno, no, de momento no me dejas. bueno, mientras ya puedes, creo. Ya puedo, correcto. A ver si puedo compartir esta pantalla, a ver. Esto. Creo que se está viendo, ¿no? Yo lo estoy viendo. ¿Qué pasa? A ver. Vale, pues entonces nuestros bueno, espectadores en Facebook también lo verán. Vale, esto es un listado, como estáis viendo, va de más reciente a menos reciente, de noticias relacionadas con ataques informáticos de cierto calibre, de cierta importancia. Me pedí hablar de ataques informáticos hasta ahora, a mí que me cuentas. Bueno, pues cuidado, porque estos ataques informáticos se están mezclando los que tienen interés de espionaje industrial, los que tienen interés de guerra comercial, estrictamente hablando, por materia de alta tecnología, pero están básicamente dirigiéndose cada vez más a hackear a los teléfonos móviles a través de las aplicaciones de teléfonos móviles. Y eso sí que ya nos afecta directamente a todos los usuarios. Entonces, esto es un listado de noticias, solamente lo que llevamos ya el año 2021, de hackeos importantes, ¿no? Ahí vemos en primer lugar el 19 del 7, es decir, el día de ayer,
que la UE, Estados Unidos y la OTAN reclaman a China que tome medidas para frenar los ciberataques. Vemos otra del 8 de junio. La red sufre una caída generalizada a nivel mundial durante una hora, que atacó a webs tan importantes como Amazon.com, la del periódico The Guardian, el periódico The New York Times, por poner un ejemplo. Vemos otra del 13 de mayo, escasez de gasolina en el sureste de Estados Unidos tras un ciberataque. Escasez de gasolina, de desabastecimiento de una energía considerada esencial en cualquier país del mundo. Otra del 30 del 4 relativa a Egipto, otra del 18 de abril relativa a cómo se están teniendo que blindar el desarrollo de la robótica precisamente por el temor que existe a que puedan ser objeto de hackeo. Otra muy importante, el 11 de abril, Irán denuncia terrorismo nuclear contra una planta de enriquecimiento de uranio por un ataque de hackers que se supone vinculados con el Mossad y el Estado de Israel en ese ciberataque. Y así sucesivamente. Hay casos de estuvieron a punto de robar más de 1.000 millones de dólares en un ataque informático, hackers que se supone vinculados con Corea del Norte. Como veis, bueno, pues esto está a la orden del día ahora mismo, y este ataque en concreto contra Microsoft es un ataque muy distinto a los que hasta ahora se habían realizado, porque conforme se va avanzando en los niveles del hackeo, del análisis de ese hackeo, un hackeo que se produjo en marzo de 2021, pues se va sabiendo mucho más detalles y se va viendo como, por ejemplo, en este ataque, aparte de... hay un patrón, se observa que hay un patrón que se ha repetido en distintos tipos de ataque. Atacó, por ejemplo, a la Autoridad Bancaria Europea, que es un nuevo organismo creado por la Comisión Europea para controlar y prevenir el blanqueo de capitales. Y, por tanto, además del tema de la apropiación o peticiones de rescate, como se hacía antiguamente por los piratas físicos en los secuestros de embarcaciones o determinadas personalidades para obtener una compensación económica importante. Además de todo eso, y por mucho que China niegue tener nada que ver con el grupo Hafnium, que es como se han identificado incluso la organización que estaría detrás en particular de este ataque, el problema de este ataque es que ha dejado una puerta abierta, es decir, ha mostrado vulnerabilidades muy importantes de Microsoft que están permitiendo que después de ese ataque en marzo de 2021 se hayan producido muchos ataques más utilizando las mismas puertas de entrada a estos sistemas informáticos, que lo que permiten es o el robo de datos o causar daños de forma que hagan inutilizable los sistemas informáticos de una determinada compañía o de un determinado organismo, o también lo que permiten es distribuir a su vez virus maliciosos que puedan afectar a otra clase de usuarios finales. Por eso yo me refería antes al peligro que esto tiene, que este ataque tenía, en cuanto a que parece ir dirigido justamente a las aplicaciones para móviles, todas aquellas cuyo desarrollo esté basados en la tecnología de Microsoft. Bueno, hasta aquí sería la información que tendría que ver. Vamos a dejar de compartir pantalla ya. Sería la información que tendría que ver estrictamente con los ciberataques estos de Microsoft y demás, ¿no? A ver, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. No ocurre porque sí. No ocurre que de pronto parece que hay un recrudecimiento que tiene que ver con la guerra comercial que Joe Biden, desde que llega a la Casa Blanca, no solamente no relativiza respecto a las tensiones que ya habíamos vivido, en particular con la compañía telefónica Huawei en los tiempos de Donald Trump, sino que por el contrario aumenta la presión
y bueno, pues se va directamente contra estableciendo como claros rivales y enemigos comerciales y de todas clases como objetivos, digamos, de su actuación agresiva en el mundo, pues a China y a Rusia. Y esto no es casualidad cuando se sabe que la falta de acceso a componentes norteamericanos, al mantenerse las restricciones por parte de Joe Biden que se habían acordado por parte de su predecesor, el señor Donald Trump, pues ha provocado que hubiera una caída drástica de las ventas de teléfonos celulares, de teléfonos móviles, por parte de Huawei como la marca insigne de tecnología de la República Popular China, con una caída en el último trimestre del año pasado del 41% de las ventas. Y que a partir de este pasado mes de marzo, cuando se produce el ataque contra Microsoft, resulte que no solamente es que ya Huawei no puede utilizar o no está pudiendo utilizar en la fabricación de sus nuevos teléfonos las aplicaciones y el sistema operativo de Google, el sistema Android, como hacía hasta ahora, y por tanto no puede utilizar aplicaciones tan populares como Google Maps o YouTube o la Play Store para hacer descargas de aplicaciones, sino que... Pero parece que a China eso le importa un bledo, porque no, pues no, puede que le parezca o no. Fíjate que antes de empezar las restricciones, antes de empezar la guerra comercial en la parte más cruda con el gobierno de Donald Trump, Huawei había conseguido colocarse como segunda potencia mundial, tercera potencia mundial, justo por detrás de Samsung, coreana, y de Apple, norteamericana. Era la tercera potencia mundial. Ahora ha caído a la sexta posición, está teniendo dificultades ya no solamente para utilizar las aplicaciones de Google, sino también, y su sistema operativo Android, sino también incluso para acceder a componentes clave que son de fabricación estadounidense y que son los que sirven para generar el software necesario para poder fabricar un teléfono. Es decir, estamos hablando ya de los materiales básicos, del hardware, es decir, de los componentes de la placa base, etcétera, etcétera, que conforman un ordenador, ¿no? Los fabricantes de chips incluyen en la mayoría de ellos equipos estadounidenses y por tanto tampoco se pueden utilizar. Esto está afectando también a la división de 5G, del 5G de Huawei, que bueno, pues, tiene la misma dificultad de acceso a componentes electrónicos que son estrictamente imprescindibles, pues, por ejemplo, para la fabricación de televisores inteligentes, como se llaman Smart TV. Es decir, que en la lucha de la tecnología, que es a donde yo quiero ir a parar, parece bastante obvio que aquello que empezó como un escarceo, con el típico juego de Taur del Mississippi que tenía en cuanto a su forma de hacer diplomacia internacional Donald Trump, de ahora te amenazo y luego me hago el amiguete y te retiro la amenaza, aunque veremos por cuánto tiempo, porque si no cumples lo que quiero o lo que hemos dicho que hemos acordado, vuelvo a poner la pistola encima de la mesa, que era la técnica de Taur, de mafioso de toda la vida que utilizaba Donald Trump en los negocios internacionales, tanto privados como públicos, en nombre de Estados Unidos. Eso que entonces, bueno, pues nos parecía que no era para tanto, que ahora sí, que ahora no, que ahora tiro, que ahora aflojo, pues resulta que está con el paso del tiempo, después de que prácticamente las reservas de componentes que tenía China se las hubiera comido, y de llegar a ser incluso adelantar a Apple en el segundo lugar en el primer trimestre de 2020, se ha ido a hacer puñetas y ahora está prácticamente fuera del negocio mundial de la venta de teléfonos móviles. ¿De qué fecha son esos datos que por eso colocan? estamos hablando de marzo de 2021, Bueno, que es el momento, o sea, hace nada,
que es Sí. el momento en el que se produce el ataque generalizado contra Microsoft, del que se quejan tan amargamente la administración norteamericana en estos días, junto con la Unión Europea y la OTAN, después de que el secretario de Estado norteamericano del gobierno de Joe Biden hiciera el pasado mes de junio su gira internacional por Europa y la OTAN, y de la cual saliera una especie de alianza para supuestamente hacer frente al peligro de los ciberataques, que ahora ya son constantes, es decir, antes hablábamos como si fuera una excepcionalidad de que se han hackeado los correos de Hillary Clinton, de que si han hackeado durante unas horas la página web del Pentágono, cosas de este tipo. En España hemos visto, por ejemplo, un hackeo muy célebre, ha habido muchos también, ojo, pero hemos visto uno que afectó, aunque luego se trató de disfrazar, se decía que había sido una cuestión estrictamente de un error o de un fallo informático, pero se supone que de los había hackeo. Ha habido hackeo en la página web del Ministerio de Hacienda, ha habido hackeo en el SEPE, que es el más reciente y el más recordado, porque duró bastante además, y ha habido distintos hackeos, no tanto a nivel particular que se conozcan, pero sí a nivel de organizaciones públicas, pues que tienen más importancia de la que parece. Entonces, aquí parecen estar instaurándose dos modelos ahora mismo, en plena competencia por el control de la información, a través del control de la tecnología. La tecnología, quien tiene el control de la tecnología, tiene el control de la información. Y sabemos que la información es la guerra por excelencia, porque además está empezando a demostrar ya aplicaciones económicas concretas, bien sea por la vía de los rescates, bien sea por la vía de los robos directamente de dinero, bien sea por la vía de causar estragos en el enemigo, aunque fuera durante un tiempo. Es decir, está empezando a mostrar que el ciberdelito, el cibercrimen organizado, comienza a demostrar eficacia desde el punto de vista de convertirse no ya tanto una amenaza a la seguridad pública o la seguridad nacional de un determinado país, sino que eso será cuestión de ese país principalmente, sino que empieza a resultar un área de actividad económica rentable. Con lo cual, hay que preguntarse si esa capacidad de poder, vamos a ver, al sistema fuente al código fuente de Microsoft no entra cualquiera. El código fuente es un poco la raíz, la madre, que permite desarrollar todo el resto de un programa complejo como es ese. No es una simple aplicacioncita para que te bajes una canción o para que puedas ver un vídeo. Sí, Estamos hablando de algo más complejo. Está claro. Eso es. Por tanto, esta cuestión de que pueda haber ya grupos de ese cariz que puedan, qué sé yo, hackearte, por ejemplo, una central nuclear, que los expertos en robótica, que es algo, una realidad con la que, aunque os parezca muy marciano, en no más de 10 años vamos a empezar a convivir incluso a nivel doméstico. Es decir, con pequeños humanoides, robots, que tendrán una forma más cercana al androide que hemos visto en las películas de ciencia ficción, o será más rudimentario, como el famoso robotito ese que gira por ahí y va recogiendo el polvo, ¿no? Es decir, tendrá un aspecto más cercano al humano o menos cercano al humano, pero en 10 años estamos, sin ninguna duda, interactuando con los robots, como en su momento a nadie le cabía en la cabeza que pudiera hacer las cosas que hace hoy con su teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues hablar con una tía abuela que tengo en Venezuela, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Y estar ahí como si nos estuviéramos viendo, vamos, de cara a cara, ¿no? Entonces, que este tipo de tecnología con la que nos tendremos que acostumbrar a convivir con carácter doméstico pueda ser hackeada y pueda ser saboteada para que incluso pueda volverse físicamente contra nosotros, es un peligro en toda regla. Es un peligro en toda regla. Ya no es una cuestión solamente de teóricos de la ciencia ficción. Es que ya está ahí. Por tanto, cabe preguntarse, a ver, ¿estamos asistiendo a la que va a ser la verdadera
tercera guerra mundial o la guerra mundial del siglo XXI. Es decir, cuando yo soy capaz de hacer que tu central nuclear explote, hackeándotela, podemos hablar de que, además de esto, es imposible que esos grupos de cibercrimen organizado puedan estar llevando a cabo sus actividades sin tener a sus gobiernos, sus servicios de inteligencia detrás. Porque esto es de lo que habla Estados Unidos y la OTAN. La Unión Europea no llega tan lejos. La Unión Europea no le dice a China, oiga, que sabemos que el grupo este, entonces he dicho el nombre, el grupo este de ciberdelincuentes que ha atacado a Microsoft, que nos ha atacado a nosotros antes, en colaboración con los rusos, además, Sí, es un grupo pagado por ustedes y sí. que lo han montado ustedes, su ministro del Interior en concreto. O sea, tienen muchos datos, muchos patrones. No estamos hablando de que se han inventado, porque esto han tardado mucho tiempo en decirlo. Es decir, han estado haciendo muchas pesquisas, muchas investigaciones y, desde luego, otra cosa no, pero es que hablemos las cosas claras. El gobierno chino, justamente lo que se dice transparencia, transparencia no le sobra al gobierno chino. El gobierno chino lo que se dedica es a negar la mayor, que todo es mentira, y que qué pasa con mi Huawei, que levántame las sanciones, pero hombre, vamos a ver, blanco y en botella leche. Que las dos cosas estén más o menos concatenadas en el tiempo. Es decir, la defenestración del mercado mundial de los teléfonos móviles de Huawei a través de las consecuencias agravadas paulatinamente de la falta de acceso a los suministros, repuestos y equipamientos procedentes de marcas norteamericanas, por un lado, y que este ataque se produzca prácticamente en las mismas fechas o fechas similares, pues a mí me da a entender que alguna relación tiene que tener. El gobierno chino de toda la vida ha utilizado la inteligencia militar relacionada precisamente con el espionaje industrial. No el gobierno chino y todos los gobiernos, porque, claro, podemos sacar la lista del espionaje norteamericano, por ejemplo, bajo el mandato de Barack Obama, cuando espiaban hasta Angela Merkel. Si recordáis bien, hasta Angela Merkel la espiaban. Entonces, no podemos pasar por alto que es una técnica que han estado usando todos los países, no solo China. Lo que pasa es que, claro, nosotros, como buena esquinita del imperio yanqui que somos aquí en España, pues tenemos una enorme y absoluta dependencia de la tecnología norteamericana. Todo nuestro sistema de bienestar o no bienestar está basado en la dependencia de la tecnología norteamericana. Los ataques contra la tecnología norteamericana procedan con la anuencia o inspiración o protección del gobierno chino o del gobierno de Vladimir Putin, que esos ataques que se realicen contra la tecnología norteamericana de rebote nos afectan a nosotros en España directamente. Cuando se cae un servidor, no se cae un servidor solo para un territorio geográfico concreto. Por regla general, se cae prácticamente a nivel mundial. Por tanto, estas cuestiones que provocaron que, por ejemplo, la jefa del gabinete de Joe Biden, después de aquel ataque contra Microsoft, tuviera que salir públicamente a pedirle a las empresas privadas norteamericanas que invirtieran mucho más dinero en ciberseguridad, nos deja algunas enseñanzas, por muy futuristas que parezcan. Sin embargo, estamos hablando de las mismas técnicas de guerra de toda la santa vida. Es decir, el negocio lo hago destruyendo y el negocio lo hago reconstruyendo. Tengo una excusa perfecta para, igual que aquí en España hay una compañía de alarmas que se dedica a bombardearnos sistemáticamente en todos los telediarios, en todas las televisiones, en todas las noticias radiofónicas, en todos los periódicos, a todas horas, con que en el momento que salgas a comprar el pan te han ocupado la casa y que por eso tienes que ponerte una alarma, pues aquí tenemos todos los miembros necesarios para que una industria de incremento en ciberseguridad, o sea, una industria de ciberseguridad en constante incremento, genere pues una situación en la cual pues los ciudadanos tengamos primero muchas más dificultades de acceso a la tecnología,
en la medida en que cuanto más barreras se interponen, hoy quien opera, por ejemplo, con su cuenta bancaria, sabe que si quiere consultar sus movimientos de hace un año o de hace dos, ya no lo puede hacer directamente a través de la página web del banco, sino que pues tiene que pedir un montón de permisos y tiene que ir a rellenar no sé cuántos papeles, etcétera, etcétera. No lo hace desde su casa tranquilamente, aunque igual a lo mejor el dato le hace falta para rellenar la declaración de Hacienda, por poner un ejemplo, ¿no? Es más, hay un reforzamiento constante de los sistemas supuestamente de seguridad que son una verdadera camisa de fuerza a veces para el propio usuario, que es el interesado final. Así que todas estas medidas de ciberseguridad que van a ir en incremento porque es un negocio evidente a partir de ahora, bueno, no solamente no resultan cómodas, sino que resultan altamente preocupantes, porque es donde se está y se va a librar, de hecho, la verdadera batalla económica del siglo XXI. Claro, esto choca frontalmente cuando hablamos de ciberseguridad con la autorización que la Comisión Europea ha hecho recientemente para que algo que hasta la fecha se había tenido el llamado chat control, una directiva por la cual se supone que las compañías proveedoras de servicios de Internet van a estar obligadas a almacenar ya no solamente los metadatos como hasta ahora, sino también el contenido de los correos electrónicos y de los WhatsApps, aunque sea en principio en formato muestreo, pero tiene una obligación de guardar el contenido. Es decir, si yo meto en el mismo frase de WhatsApp que te envío, Manolo, para hacer este programa de radio, la frase bomba, yihad, o sea, la palabra bomba, yihad y no sé, un par de ellas más que se me ocurran, pues es muy posible que en un futuro más o menos inmediato, porque esto es algo que ha levantado tremendas ampollas entre los sectores de defensa de los derechos humanos y del derecho a la intimidad en toda Europa. En España ha pasado totalmente desapercibido, la gente no le da ninguna importancia como si no fuera con él. Es decir, oiga, que me espíen el contenido de mis conversaciones, hasta ahora me decían que eran metadatos, es decir, metadatos significa cuántos mensajes he mandado yo y a qué región del globo los he mandado en un periodo de tiempo. Pero el contenido de los mensajes o de las llamadas no quedaba almacenado, no se podía saber. Ahora ya sí. Y claro, tú imagínate en un contexto de cibercrimen lo que eso significa. Pues significa que cualquiera que en un momento dado, sobre todo si tú tienes, hombre, dices, que a mí, pues, total, me da igual que me van a espiar. Si yo no tengo nada que ocultar, yo, para cuatro perras que tengo a mí, no me van a chantajear, a mí no me van a poder. Pues hombre, pues no sé, pero igual a lo mejor usted mañana se quiere presentar a unas elecciones y de pronto alguien utiliza algo que usted escribió, que no debía tener en su poder, que lo escribió en un contexto privado y lo utiliza para sacarlo a la luz y chantajearle. Es decir, no es bromita de lo que estamos hablando. Como sea, parece que estamos abocados, y yo no me pronuncio más que utilizan la misma técnica de la guerra de toda la vida, de destruir para reconstruir y ganar dinero destruyendo con una industria y ganar dinero reconstruyendo con otra industria en paralelo. Pero estamos abocados en este siglo XXI a un enfrentamiento global que yo creo que va a continuar pues sustancialmente durante los próximos años, y además increciendo porque hemos visto que ya el año pasado, finales del año pasado, a la salida, medio salida de la pandemia, es decir, allá por noviembre, diciembre, con el tema de vacunas, ya hubo un salto cualitativo del número de ciberataques y además con una gravedad cada vez mayor, pero es que este año 2021 es una locura, este año 2021 es ya un no parar, cada vez con unas dimensiones más grandes, más groseras, más sofisticadas, y yo creo que vamos a asistir estamos asistiendo ya de hecho, a un contexto de guerra mundial absoluta entre pues el lado que nosotros nos ha tocado, nos gustará o no, pero es el lado occidental, es el lado de Estados Unidos por la dependencia tecnológica que tenemos de Estados Unidos por estar en la zona del globo en la que estamos, y pues por otro lado China y Rusia, y hay una configuración ahí de bloques
muy evidente que en definitiva están pugnando por el control del poder. Y yo pues no es que esté muy contento de estar en el lado en el que estoy, pero es que tampoco abrazo así como así la posibilidad de estar supeditado a lo que el gobierno chino decida que puedo ver o puedo no ver. No es que precisamente el gobierno norteamericano se distinga por preservar los derechos y las libertades de las personas, pero desde luego el gobierno chino tampoco. Y el gobierno ruso menos, con el nepotismo que caracteriza pues a la Federación Rusa desde que desapareció la Unión Soviética y sobre todo desde que llegó al control del poder el señor Vladimir Putin. Por eso, en fin, parece una noticia que no tenía mucha trascendencia, igual para los lectores y para los oyentes y para aquí en España, vamos a ver, los medios de comunicación sí le han dado importancia porque están, ya repito, o sea, desde el pasado fin de semana en las primeras planas de todos los periódicos de España y de Europa, pero vamos a ver, la ciudadanía yo creo que no es consciente de que realmente aquí hay, bueno, pues un tema del que hay que pedir cuentas. Hay que pedir cuentas, en todas las cosas, a los responsables políticos, porque este control absoluto tan alucinante que se tiene, esta dependencia tan alucinante que se tiene de compañías privadas de un país tercero que directamente pasan por encima de la soberanía de los pueblos y que dejan la soberanía popular, por mucho que se consagrado en una constitución a la altura del betún, exige mecanismos políticos y populares para contrarrestar esa dependencia y esa influencia, ya no solo en cuanto a dónde pagan los impuestos, que también, sino, que es lo que hemos visto recientemente, sino sobre todo cómo hacer para que sus guerras no nos lleven a nosotros por delante, porque al final son sus guerras, son guerras por que compañías privadas estratégicas que son muy importantes para determinados gobiernos de determinados países libran batallas en las que en medio están los ciudadanos de una manera totalmente indefensa. Y aquí no te protegen ni los tribunales. A ver, a mí, si yo tengo una pequeña empresa que me va más o menos bien, que me he dedicado a hacer mascarillas y resulta que he pasado de tener 3 empleados a tener 50, porque produjo mascarillas para medio mundo. Conozco casos, ¿eh? De aquí, de Valencia, no estoy yendo muy lejos. Vale. Y resulta que yo soy objeto, por vía derivada, de un ataque de estos y todas mis finanzas quedan al descubierto, mis contactos, mis clientes, mis proveedores, información que me secuestran. Y luego me dicen, si quieres que no se la pase la competencia, que no se la venda o la regale la competencia, págame tanto. Y me hacen una extorsión gigante y me la están haciendo desde China, desde Rusia, desde Corea del Norte, desde Egipto, desde Israel, desde Nigeria, ¿desde dónde? Ahí, ¿en qué me va a ayudar a mí la policía o en qué me va a ayudar a mí mis tribunales? En nada, es decir, o en prácticamente nada. Es decir, hay una limitación de lo que hasta ahora suponíamos que era la protección que nos dispensaba el Estado, que salta por los aires en el contexto de esta guerra mundial económico-tecnológica y que, por supuesto, que nos puede afectar de manera directa en cualquier momento a la mayoría de los españoles, como les afectó a todos aquellos que tenían que hacer trámites con el SEPE cuando era imposible sacarte una cita previa con el SEPE porque a través de la página web no se podía. ¿Y por qué me pones tú en el titular entre interrogaciones y si China se come a Google y Microsoft? Claro. ¿Y quién gana la guerra? Porque aquí estamos dando por hecho que esta guerra la gana Estados Unidos. Y de hecho se la está ganando a Huawei, desde luego se la está ganando. Pero China está contraatacando. Y si China está contraatacando, y si China ha creado, suponiendo que fuera cierto, las acusaciones de Estados Unidos, China y de con la Unión ayuda Europea, que lo que le dice, China con ayuda de Rusia o con colaboración o participación de Rusia, porque Rusia... No, pero eso fue en el ataque contra organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, pero en el ataque contra, que sería, digamos, de aspecto más comercial, pero que es más desde peligroso. Estados Unidos, Carlos, se acusa tanto a China como a Rusia por ser dos países que son poco rigurosos, poco serios y si tienen intenciones de ser líderes mundiales, les dicen que tienen poca seriedad
para serlo y son poco rigurosos. Es una de las expresiones que he leído yo de los representantes norteamericanos. Es decir, si ustedes son capaces de permitir que haya estos hackers en su país y que continuamente se estén produciendo ataques cibernéticos de esta categoría, se les puede considerar a ustedes como países poco serios para considerarlos líderes mundiales, ¿no? O algo así. Sí, bueno, en fin, no creo yo que desde luego sea precisamente Estados Unidos quien pueda dar Que lecciones de puede moral dar a nadie, lecciones, ¿verdad? ¿no? Pero les Ni decidir por sí mismos qué país está cualificado o tiene los valores necesarios o reúne los valores necesarios para liderar el mundo, ¿no? A ver, ese es un discurso, pues si quieres, un discurso, bueno, que está muy bien de cara a la galería, para los medios de comunicación, pero, a ver, el grupo de hackers al que se acusa directamente y con nombres y apellidos prácticamente, o con IPs, y por la razón por la cual la Unión Europea le achaca a China no estar detrás necesariamente, pero sí no hacer nada por impedirlo, que es prácticamente lo mismo, es puro lenguaje diplomático, es darle vueltas a la misma cosa, es un grupo estrictamente chino y además se dice creado por la propia seguridad china. Por tanto, yo lo que me planteaba en esa pregunta era, a ver, sí, vale, Huawei estará fuera, prácticamente están sacándolo prácticamente del mercado internacional, de pura competencia, oferta y demanda, del mercado de los móviles y del 5G. Pero China está contraatacando, va a contraatacar, no le queda otra que contraatacar. Y la manera de contraatacar es o te robo la tecnología que tú tienes para poder fabricarlo yo sin depender de ti, porque está visto que yo no puedo, claro, no podré hacer un YouTube, porque YouTube ya existe, tendrá que hacer otra cosa que sea igual a YouTube, como hizo en su momento con TikTok. Pero lo tiene, China ya tiene un buscador que los chinos utilizan en lugar de Google, que se ha Pero tenido. buscador no es suficiente, porque Bueno, tú pero cuando... tiene un buscador, tiene un YouTube, tiene un YouTube No tiene que un no se llama YouTube. YouTube. Sí, sí, yo he estado Bueno, leyendo. no tiene... Ya, pero vamos a ver. Uno que están capados, que vamos a ver, no sirve, porque no tiene Obviamente están capados funcionalidades. y el gobierno chino los tiene, Claro, digamos, censurados y no pueden acceder a todo lo que tiene, por ejemplo, claro, pero YouTube o lo que pero tiene Facebook. Pero son capaces de un momento. crear digamos, ¿qué es YouTube? Un servidor, no, o No, es una red social, en realidad. una red Es social una red social porque propia. tú puedes, porque, escucha, es una red social porque tú puedes compartir archivos, es decir, subir archivos o simplemente visionar los archivos que hay. Tampoco YouTube tienen el WhatsApp no es normal y tienen estático. un sustituto del WhatsApp y lo usan la mayoría de los chinos. Sí, y para el consumo y para el mercado interno chino sirve. Para lo que no sirve es para el mercado internacional, que es donde Vale, estaba compitiendo. Me vale. explico. O sea, Pero, Huawei, pero cuando fabricaba un teléfono también móvil, daban el dato, Carlos, perdona la discusión que no tiene a lo sí. mejor mucho sentido, de que los chinos son el quinto consumidor de Internet en el mundo, sumando Sí. todos los demás, el quinto, el número 5. Es Y decir, bueno, que no son cualquiera, es decir, no, vamos a que ver, puedan pasar de Google, que puedan pasar de YouTube, que puedan pasar de que WhatsApp, la tecnología, no son los Manolo, números 50 que pasan esta de no es la YouTube. cuestión. Sí, Manolo, esta no vale, es la vale, cuestión. no es la cuestión, La pero tecnología china no va a desaparecer porque tiene un mercado interno que le garantiza suficiente, un suficiente. determinado tamaño de producción. Sí, Eso, eso, no, eso eso es está claro. lo que quería decir, entre otras cosas. Claro, pero lo que sí desaparece es su posibilidad de competir en el mercado internacional y Vale, llegar a dominar ese mercado, que era lo que pretendía el gobierno chino a través de Huawei. Y se había posicionado ya en 2019 y sobre todo en la primer trimestre de 2020 entre los tres primeros productores mundiales con consumo internacional y destino para el mercado internacional de tanto teléfonos inteligentes como de tecnología 5G. Eso es algo de lo que se le ha descabalgado. Esa opción ya ahora mismo no la tiene. Que la pueda recuperar en un futuro porque llegan acuerdos comerciales de otro tipo y pueden volver a interrelacionar licencias. Puede ser, no digo que no.
pero no es en esa dinámica en la que Joe Biden ha entrado. Joe Biden no ha entrado en una dinámica desde que llega al poder y se ha visto mucho más acrecentado durante todo este primer semestre del año 2021, no ha entrado en la dinámica de la reconciliación con China, sino por el contrario, y lo dijo ya en el discurso inaugural de toma de posesión en la Casa Blanca, en el escenario de la confrontación. Y en ese escenario de la confrontación, nos guste o no, estamos. Estamos en el escenario de la confrontación y por eso yo estaba diciendo, los rusos tienen su historia con el tema de si influyen o no en las elecciones norteamericanas y de otros países. Que si tienen grupos de hackers que están especializados en entrar en servicios públicos de otros países o en organismos u organizaciones públicas de otros países o de otros gobiernos. Pero esto de lo que estamos hablando va mucho más lejos, porque no es un daño controlado en una zona concreta, sino algo que, como el propio sistema operativo Windows, se distribuye, está distribuido o instalado en el mundo entero. En el momento que tú encuentras una vía para poder meter a través de esa vía todo lo que necesitas, es como si yo hago una vía para hacer una operación. Yo una vez te he cogido una vía en la vena, te puedo meter lo que quiera, porque ya tengo el cauce para entrar. Te puedo meter pues algo muy bueno para ti, yo qué sé, pues un suero, como te puedo meter ahí una sobredosis de, qué sé yo, y matarte, ¿no? De fentanilo y matarte. Entonces, pues de la misma manera, ese tipo de cosas son las que ahora mismo preocupan. Y eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la especialización de la que se acusa a China de estar detrás y que se ha visto en el ataque con Microsoft. Claro, aquí nadie puede sacar, te decía, la cara para dar lecciones de moralidad a nadie. Yo no estoy juzgando a ningún país, solo estoy diciendo que en medio estamos nosotros y que mucho cuidadito con lo que se viene y que aquí no nos damos cuenta, porque luego vemos cómo la Unión Europea, que ha sido más moderada a la hora de decirle a China, mira, yo no digo que tú estés pagando directamente a los hackers chinos, pero sí que no estás haciendo nada por evitar que sigan comportándose, es decir, cometiendo crímenes, evidentemente, porque esto es un crimen, ¿no? Entonces, aparte de cuestionar, si queremos, desde un punto de vista más romántico, el papel de los hackers y de la propiedad privada y de la propiedad privada digital, ¿no? Pero, a ver, es que Estados Unidos, que la Unión Europea, que va de fina y va de super pro derechos humanos, al mismo tiempo esté sacando adelante una directiva como la de chat control para tener acceso y control, incluso administrativo, sin intervención del juez, de las conversaciones o de los correos electrónicos que tenemos, pues está claro que ninguno está en posición de poder darle lecciones de moral al otro. Pero en medio estamos los ciudadanos y eso es lo que yo quería contar. Bien, pues nos quedan 4 minutos, Carlos, para el siguiente Pues tema. sí, pues sí. Pues no sé si vale la pena que te metas con él o Sí, por sí, lo menos hombre, hombre, sí, por lo sí, menos sí, sí. que Que sí, que lo sí, que sí. cuentes. Se buscan gafas para la audiencia de Madrid. Siguen sin ver delito en el cartel electoral de Vox sobre los menas. Vas a tener que ser muy rápido. Vas a tener que ser muy rápido. Bueno, no, no hace falta, vamos a ver, es simplemente un remate de la noticia que se conocía hace 15 días, cuando se tuvo que pronunciar la Audiencia Provincial de Madrid contra bueno, por el tema de las medidas cautelares aquellas, por 15 días, o hace 3 semanas o por ahí. Cuando las medidas cautelares aquellas, bueno, primero fue hace meses, ¿no? Sí, Cuando las medidas cautelares del cartel famoso de los menas y de la abuelita que Vox colocó en las paredes de Madrid durante la contienda electoral del 4 de mayo, ¿no? Fue hace vale, unos meses, ¿no? vale, Y que decía aquello de que un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes. No sé si os acordáis, ¿no? vale. Y Todo el mundo decía con el yo lema creo que eso protege se Madrid, vota recuerda. seguro. Mm, Seguro que os acordáis porque dio mucho que hablar, ¿no? Vale, no nos Hace 2 entregamos en eso. semanas ya Vale, hubo un pronunciamiento. Bueno, primero la jueza de turno fue a la jueza que le tocó conocer de las medidas cautelares inicialmente, desestimó las medidas cautelares, dijo que no. O sea, no acordó, no ordenó la retirada de aquel cartel cuando todavía estaban en elecciones. vale. Después
Eso se confirmó con una sentencia de fondo De otra jueza, bueno, la contra esa primera jueza estaba de sentencia. sustituta, la segunda jueza ya era titular y después Eso, ha ido a la audiencia, que es lo eso. Primero fue la juez Carmen Rodríguez Medel, luego la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, eso que es la es. que archivó la denuncia de la Fiscalía y del PSOE contra Vox, Sí, al no apreciar delitos de odio en relación con el cartel. Y ahora la audiencia provincial pues termina de reconfirmar pues, básicamente los argumentos judiciales. Es que no estamos hablando solo de la audiencia. Ya si me pongo, tendría que ir repartiendo gafas por todos los juzgados de Madrid, ¿no? bueno, Porque, a ver, oiga, mire usted, que los datos que se dan en el papel no importen si son verdad o son mentira en el cartel. Que se diga que esto es un problema, que los menas es un problema de preocupación social pública evidente, o que se diga que en el contexto, lo cito literalmente, de la legítima lucha ideológica partidista de una contienda electoral donde donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos, pues mire usted, o sea, esto es posicionarse políticamente respecto a un tema que excede completamente de la competencia de los jueces. A ver, yo entiendo que los jueces hayan dicho, vamos a ver, es que en tiempo electoral se dice cada burrada, sí. que tenemos un acuerdo desde principios de la democracia, que me consta que es verdad, por la cual los jueces no entramos, sobre todo, en insultos y peleas entre políticos, en particular si están en periodo electoral, porque si tuviéramos que entrar, habíamos metido a la mitad de los políticos en la cárcel. Mm. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es, sabiendo como sabemos, cómo este tipo de mensajes de incitación al odio generan después actos violentos concretos. Lo estamos viendo constantemente en un incremento constante. Lo vimos en el Centro de Menores de Hortaleza, en Madrid. Lo hemos visto recientemente en los apuñalamientos en Murcia. Es decir, en donde convalidar como una mera pelea electoral un discurso que encima está criminalizando a personas en situación absolutamente vulnerable, como son los menores no acompañados, pues es absolutamente vergonzoso. Es la misma relación que existe con pues que pueda seguir legalizado un partido como España 2000, que en un titular de la semana pasada nos contaban en la prensa valenciana que enseña a dar patadas en la cabeza, así se entrena el partido ultra para la guerra en las calles, que se está diseñando. Es que se está diseñando una guerra en las calles. Se está diseñando. ¿Y qué ocurre? Pues mira, lo que ocurre es que mientras los cachorros del fascio son entrenados en actividades de guerrilla urbana violenta, pues y no se hace absolutamente nada por legalizar un partido que lleva a la práctica este tipo de entrenamiento del odio, vamos a decirlo así. España 2000 es un partido político que está legalizado por el Ministerio de Interior desde julio del año 2002, que gobierna en un municipio, creo que es de la provincia de Madrid, con la ayuda de Vox y del Partido Popular, que recordemos que aquí en Valencia durante mucho tiempo tuvo una concejalía en el Ayuntamiento de Silla. Sí. Bueno, pues a mí de poco me sirve que luego la Fiscalía y la Policía quieran procesar por delitos de odio a el integrante de tal Jorge Plaza Vallés, que es el integrante de uno de los integrantes de su junta directiva, la denominada Dirección de Protección y Seguridad de España 2000, y al llamado el nazi del Camañal, el vigilante de seguridad, un tal Vicente Casino Garcés, conocido como el nazi del Cabañal, por el apuñalamiento y agresión fascista a un joven en Valencia tras la manifestación del 1 de mayo. O sea, no me extraña nada. Quiero decir, que los señores ilustres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid no vean la relación directa que existe
entre un cartel de las características tan absolutamente agresivas que tenía ese cartel de Vox con los menores no acompañados y la elevación a la máxima potencia o de una forma muy geométrica, en progresión muy geométrica, de la violencia nazi contra los colectivos más desfavorecidos o en situación más vulnerable y contra ciudadanos individuales, vamos a ver, se necesitan gafas. Se necesitan gafas porque demuestran una vez más que siguen viviendo en su burbuja, una burbuja que poco tiene que ver con la vida real en las calles. Y luego, claro, nos rasgamos las vestiduras, a este pobre desgraciado le han arruinado la vida, a este pobre señor que fue agredido tras la manifestación del 1 de mayo, como a tantos otros, como las personas que han perdido la vida en Murcia o han sido apuñaladas gravemente en Murcia. Es decir, claro, eso luego ¿quién lo paga? ¿Quién después de esto, cuántas situaciones de violencia injusta e impune tiene que haber para que los señores magistrados comprendan que no se puede seguir frivolizando ni quitándole importancia a lo que significan verdaderos mensajes de odio, además de carácter institucional, como era este cartel, por muy en contienda electoral que estemos? Así que yo quería remarcar este punto, remarcar el sinsentido que tienen actuaciones y concepciones de la administración de justicia tan absolutamente singulares como esta que hemos visto en el caso de Madrid, más que nada para ponerlo además luego el contrapunto en lo muy susceptibles y muy sensibles y lo fino que hilan en otro tipo de sentencias cuando tienen que hablar de libertad de expresión, o tienen que hablar de tweets, o tienen que hablar pues eso, de tuiteros, de youtubers, de rappers, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí porque no tenemos tiempo para más, pero No tenemos la tiempo. verdad es que no deja de ser llamativo que esto que era al principio un pronunciamiento individual de una jueza acabe convirtiéndose en un pronunciamiento oficial colegiado, es decir, emitido por varios jueces al mismo tiempo, de manera unánime, de forma que expresan el sentir de la institución del tercer poder constitucional de España, que es el Poder Judicial. Bien, Carlos, aquí lo dejamos. No nos queda más tiempo. Hablamos Pues la sí, semana que viene, ¿vale? pues sí. Pues sale. Un abrazo, salud y hasta entonces. Hasta entonces, chao. Bien, pues ya está. Pues sale. Vamos, porque si no me va a tener que dar la luz, porque me estoy quedando sin luz. Pues eso. Nos Pues vamos. Pues nos vamos. Lo vamos a dejar aquí, que hace mucho calor, querido, y yo no tengo tiempo ni ganas de trabajar más hoy. Que me quiero ir a la playa. Pues vete a la playa ahora hace buen tiempo. Empieza a hacer sol. Empieza a salir el sol. ¿Vale? Sí, exactamente. Vale. Bueno, guapo. Vale. Hablamos. Chao. Chao, hasta luego.